puedan ser edificadas. Por nuestra parte, pues vamos a meditar esta noche en la palabra de nuestro Dios. Curiosamente, lo que leíamos hace un momento, pasas el micrófono. Quiero que vayan buscando en Lucas capítulo 2, versículos 8 y 9. Solo dos versículos vamos a estar meditando en esta mañana, en esta noche. Ya la costumbre, ¿verdad?, de los domingos hace que nos desubiquemos a veces. Lucas capítulo 2, versículos 8 y 9. Bueno, ahí en sus lugares, junto podamos leer este pasaje. Lucas 2, versículos 8 y 9. Dice la palabra: habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pueden sentarse, hermanos. Les decía que, curiosamente, con lo que ahorita veíamos la participación de los niños, Khaled es un niño de apenas 2 años y medio, pero está ahí en el centro educativo. Es hiperactivo, muy difícil de controlar, y quizás para muchos, a veces incluso hasta los padres con esos niños así, de poder controlarlos, ¿verdad? De cuando van a salir o alguna visita, pues ya a veces se ponen de una manera inquietos de cómo le van a hacer para que lo tengan controlado, ¿no? O a veces con los maestros, mejor que no participe, ¿no? Que participen otros que sí son más tranquilos, que obedecen. Y digo esto porque el pasaje que leíamos nos dice que habían pastores esa noche, cuando fue anunciado la venida del Salvador. Habían pastores en esa noche que cuidaban su rebaño, que estaban ahí en la vigilia de la noche. Y algunos historiadores se preguntan por qué el anuncio del cielo vino a pastores. ¿Por qué no vino a la familia de Herodes, del rey de Israel en ese tiempo? ¿Por qué no vino el anuncio al sumo sacerdote o a alguien de su familia, que eran los que eran líderes religiosos de su tiempo? ¿O por qué no vino a un político o a un intelectual como Nicodemo, que Jesús un día le dijo: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Uno preferiría que las cosas se dieran con personas que están en posiciones elevadas, con conocimiento desarrollado, con capacidades bastante superiores a muchos otros. Quisiera que el anuncio del cielo de que había de venir un Salvador, o que había de nacer el Salvador, el Rey de Reyes, fuera dado a un lugar, a una sociedad de élite. Pero el anuncio del cielo vino a pastores que cuidaban su rebaño esa noche, y que para la sociedad judía y de su tiempo, un pastor de oveja
era el menos confiable en su tiempo. Se decía que entre ellos mismos se robaban, ¿no? No tenían una palabra seria. No se les podía llamar como testigos ante alguna situación en ese tiempo, porque eran los menos confiables. Es asombroso entonces que el nacimiento de Jesús, el hecho más trascendental de la historia, fuese anunciado a unos sencillos pastores que se dedicaban en Israel al pastoreo de ganado y constituían la clase baja y menospreciada de los tiempos políticos y religiosos. ¿Por qué? Por su incapacidad de cumplir con ciertos rituales que la sociedad, que los fariseos, que los escribas demandaban en su tiempo. Lo lógico, humanamente, habría sido que el nacimiento del Señor Jesucristo, del Rey de Israel, hubiese sido comunicado por los ángeles en el templo. En el templo, ahí debería haber sido, quizás para muchos. En la casa de Dios debió haberse manifestado los ángeles y anunciar: hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pero no fue así. ¿Por qué será? Bueno, dice la Escritura que Dios tiene pensamientos diferentes a nosotros, ¿verdad? Proverbios, por ejemplo, en el capítulo 16, versículo 9, dice: la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo hicimos muchos planes al inicio de este 2025? Y casi eran seguros. ¿Por qué? Porque estaban bien planeados, estaban dentro de la lógica, se planteaba que nos favorecía. Pero las cosas no se dieron como nosotros esperábamos, porque los planes de Dios o los que el Señor dirige, esos pasos son diferentes a los nuestros. Así, quizás para la sociedad judía, el anuncio de un Salvador, de Jesucristo, el Rey, debió haber sido en el palacio real o en el templo de Jerusalén. Esa era la expectativa. Pero porque los pensamientos de Dios fueron distintos. El nacimiento se dio en un pesebre, allí donde acostumbraban alimentar a los animales. Ahí, o aquellos que la sociedad no pensaba que a ellos se les haría el anuncio celestial como a estos pastores. Así es cuando de grandeza se trata, hermanos. Dice la palabra que Él humilla al que se ensalza y ensalza al que se humilla. Lucas 14, 11. Algo de esto pudieron haber visto los creyentes de Corinto cuando Pablo les escribió lo siguiente: mirad, hermanos, vuestro llamamiento, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que escogió Dios lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, y a lo que no es para anular lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿A quiénes escogió el Señor, hermano? Dice Pablo
sorprendido, observen su llamado. Obsérvense ustedes mismos. ¿Somos todos sabios? ¿Somos todos muy intelectuales? ¿Somos muchos poderosos, hablando económicamente o políticamente? ¿Somos muchos de alguna familia de nobles o real, de un linaje especial? Dice Pablo, no, sino que de lo necio escogió Dios. En este 2026, mientras planeábamos qué vamos a hacer, pues necesitamos, decimos, maestros para enseñar a otros. Y quizás tú estés, si nosotros hacemos la invitación a dar clase, usted dirá, no, pues yo no soy el capacitado para dar clase. Creo que hay otros que pueden ocupar ese lugar, saben más, llevan más años, tienen más experiencia. Pero ¿saben? Esa lógica no va con Dios. No siempre Dios ocupa esa lógica. No siempre son los sabios, ¿sí?, de este mundo quienes enseñan en la iglesia. Son los menos sabios. Los que menos a veces pensamos son aquellos que pueden ayudarnos en la obra del Señor para llevar el mensaje, para enseñar a otros, para guiar a otros, a fin de que no nos captemos de decir, bueno, porque yo tengo una preparación, tengo una licenciatura, tengo habilidades. Nada de eso, dice el Señor, para que nadie se capte. El Señor va a tomar de lo más vil. Y así es, hermanos. Usted diría, bueno, quizás Dios debió haber rescatado a otras personas, pero nos rescató a nosotros. Los que quizás para el mundo no somos los más dignos de haber sido llamados por Dios. Pero Dios usa a lo más vil para engrandecer su obra y humillar al altivo y a engrandecer al humilde. Por eso, hermanos, humildemente observa tu llamado. No pienses que no vas a poder. El Señor te va a capacitar. El Señor te va a ayudar para que puedas enseñar a otros, para que puedas ayudar en la obra del Señor con tus manos, con tus talentos que Él te ha dado. Por eso, la buena nueva del nacimiento de Cristo no fue comunicado a los grandes de Jerusalén, sino a los desdeñados pastores de Belén. Algo semejante, como les decía, sucede hoy. Sabios y filósofos, incluso algunos que han estudiado teología, 4 años, como un servidor, ¿sí? A veces pensamos que todo ese conocimiento nos puede ayudar y puede hacer que nuestra labor sea más fácil. Pero no es así, hermanos. Ni sabios, ni filósofos, incluso algunos teólogos, ¿sí?, sucede que a veces se burlan de los relatos bíblicos. Mientras que el creyente sencillo, sí, tú y yo, aquellos que quizás no hemos estudiado, o ustedes que no han estudiado teología, el Señor los puede usar para su gloria. En su misericordia, en su amor, el Señor los prepara, los instruye, los capacita. Y en su misericordia los hace aptos para desempeñar una función en su obra.
por la misericordia de Dios, se gozan de que ha nacido un Salvador. Esos humildes, esos que menosprecia el mundo, hoy se gozan que ha nacido el Salvador, el Señor, el Salvador del mundo. La gracia de Dios, hermanos, un día te alcanzó a ti y me alcanzó a mí. Tan pobre que éramos, tan pecadores, pero que el Señor nos alcanzó en su gracia. En esa realidad nos gozamos con júbilo y cantamos: me gozo en Jesús, de su trono de luz dejo por comprar mi salud en la cruz. Ese es el gozo que debe infundir, dice, el hecho de la Navidad. El apóstol Pablo expuso lo siguiente: Cristo, dice allá en Filipenses capítulo 2, Cristo, siendo en forma de Dios, no se consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado hasta lo más vil, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, se humilló. Dejó su gloria para venir a estar entre nosotros. El Rey el Dios Todopoderoso, que desde el trono pudo habernos salvado, decidió despojarse de su gloria para venir y nacer un día en Belén. Y nacer en la peor de las condiciones, en un pesebre. Nosotros hoy nos preparamos ante la venida de un bebé. Dentro de lo más que podemos de nuestras posibilidades, buscamos un servicio médico. Preparamos un lugar, una cuna, un cuartito para donde tener a nuestro bebé. Pero para él no hubo lugar en el mesón. Y nació en un pesebre. Dice el apóstol Pablo ahí en Filipenses 2, haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús en nosotros. Que nos despojemos, hermanos. Que no seamos altivos, sino que seamos humildes. Porque somos lo que menos pensaba el mundo, ¿sí? Que éramos dignos de que el Señor nos llamara. El mundo, cuando le compartimos el Evangelio, quizás a ti te ha tocado y te han dicho: ¿qué me puedes enseñar de la Biblia? ¿Qué me puedes enseñar? ¿No? Quizás nos menosprecian porque somos los menos sabios de este mundo. Pero el Señor nos ha dado poder, el poder de su Espíritu Santo. El poder que dice: no te preocupes por lo que has de decir, porque el Señor pondrá su palabra en tu boca, en tus labios, para que lleves la buena noticia. Ahora, en virtud de la humillación redentora de Cristo, la salvación es riqueza poseída por todo aquel que en Él cree y le sigue. Pero esta fe y este seguimiento implica humillación por nuestra parte, si reconocemos que somos pecadores indignos del favor de Dios. Humillaos. Debemos despojarnos de nuestro orgullo, de toda idea de mérito. Que vengamos este 2026 también, hermanos, para servir al Señor, no porque sea el más capacitado,
sino decirle al Señor: Señor, nada sé, me falta mucho, soy débil, quizás no soy el más fuerte entre mis hermanos, pero aquí estoy para servirte, con humildad, con deseo. Despojémonos de nuestro orgullo y de toda idea de mérito. Simplemente confesemos nuestros pecados a Dios y roguemos, como el publicano de aquella parábola, ¿sí?, del cual Dios se compadeció cuando dijo: sé propicio de mi pecador. Sí, porque no soy como el publicano que se enorgullecía, que pensaba por sus méritos: yo ayuno, ¿sí?, 3, 4 veces en la semana, doy mi ofrenda y mi diezmo todos los días, voy al templo, no falto. Y aquel pecador, aquel humilde hombre, solo dijo: Señor, sé que soy pecador, ten misericordia de mí. No he hecho nada como lo dice este hombre que está a mi lado. Y Jesús dijo: ¿quién creen que regresó perdonado a casa? Sí, aquel que reconoció su falta, aquel que reconoció que es débil, aquel que reconoció que no tiene toda la capacidad para hacer la obra de Dios, pero está ahí, humilde, dispuesto a servir. Sí, como aquellos pastores que no esperaban el anuncio del cielo, que solo pensaban en cuidar su rebaño, sus ovejas, pero que ellos recibieron el anuncio celestial. Hoy, iglesia, hoy nosotros recibimos ese llamado, ese anuncio: os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El reino de Dios se nos ha revelado a nosotros, y así, en nuestras pocas capacidades, somos los llamados por Dios a llevar la buena noticia, a anunciar que el reino de los cielos se ha acercado. Ese debe ser nuestro propósito y nuestra labor, con la capacidad que Dios te ha dado, con los talentos que Dios te ha dado. Si es uno, ese uno, úsalo para la gloria de Dios. Si son 3, si son 5, úsalo humildemente para la gloria de Dios. Esa es la gracia de Dios, porque no mereciendo, nos llamó. Esta es una de las maravillas del nacimiento de Jesús, que llamó a lo más vil, se anunció a los que el mundo despreciaba, como los pastores. Se acercó a ti y a mí cuando quizás nadie más pensaba que era nosotros, que el Señor nos estaba llamando. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que Él nos bendiga, que use nuestras vidas para este nuevo tiempo, que estemos humildemente dispuestos a servir y a trabajar por su obra. Señor, gracias te damos